noches. Soy la doctora Lourdes Huerta Sánchez del Hospital Loaiza y esta semana vamos a hablar sobre miastenia gravis y síndromes miasteniformes. Durante toda la exposición vamos a abarcar la definición, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a definir qué es la miastenia gravis. La miastenia gravis básicamente es una enfermedad donde el daño va a estar en la unión neuromuscular. Como ven acá, este es el nervio, la zona de la hendidura postsináptica y esta es ya la fibra muscular. Y a este nivel, o sea, a nivel postsináptico, es donde se va a dar el daño en la enfermedad de la miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune mediada por autoanticuerpos que van a tener diferentes targets, como más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, un primer target es el receptor de la acetilcolina y todos estos objetivos target van a estar localizados a nivel postsináptico en la unión neuromuscular. Al afectar la transmisión neuromuscular, va a tener un cuadro clínico característico por la fatigabilidad. Su prevalencia es de 20 en 100.000 habitantes. En la edad de menores de 40 años es más frecuente en mujeres jóvenes y se le conoce como miastenia gravis de temprano inicio. Y mientras que en el grupo etario de 40 a 50 años los más afectados son los varones y se le conoce como una miastenia grave de inicio tardío. Entonces, fisiopatológicamente, ¿cómo se va a dar esta actividad neuromuscular? La neurotransmisión se va a dar a nivel de la placa mioneural. Esta placa mioneural va a estar formada por la fibra muscular, que es esta de rojito, y el axón proximal, que es este de amarillo. A nivel de la acción del axón neuronal se va a producir, almacenar y liberar la acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a los receptores de acetilcolina localizados en el músculo y por lo tanto se va a dar la contracción muscular. Aquí vemos un receptor de acetilcolina que va a estar formado por 5 subunidades y siendo sobre todo, y tiene dos terminaciones, una NH terminal y una coterminal. Y tenemos de que tiene una apertura central que va a tener la función de canal, por el cual van a ingresar los iones para que se pueda dar la contracción muscular. Entonces, la miastenia gravis, el anticuerpo va a estar dirigido sobre todo contra la subunidad A del receptor de acetilcolina, que lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y esta acción del anticuerpo contra la subunidad A del receptor de acetilcolina va a hacer numerosos efectos en este receptor. Puede haber destrucción del receptor, bloqueo del receptor y además el número de potenciales de placa disminuyen, por lo tanto no se genera el potencial de acción. Entonces, aquí tenemos la actividad de la fisiopatología de esta enfermedad, donde tenemos de que, por ejemplo, el daño principal está a nivel del desarrollo del repertorio de células B. A nivel periférico hay esa formación de células B y estas células B van a reaccionar contra células T que han reconocido algún tipo de anticuerpo. Y en este caso, el antígeno lo confunden como antígeno al receptor de acetilcolina y van a tener dos funciones, ¿sí? Van a hacer una estimulación al timo y a nivel del timo se van a producir un pool de células B de memoria que forman plasmablastos de vida corta y a su vez también a nivel del timo van a estimular la formación de plasmablastos de vida larga, ¿ya? Y estos plasmablastos de vida larga con los de vida corta van a producir anticuerpos que son del tipo IgG1
inmunoglobulina 1 sobre todo, y van a atacar a los receptores de acetilcolina, como vemos acá, y sobre todo produciendo 3 efectos. Estos 3 efectos que van a inhibir la unión de la acetilcolina al receptor de la acetilcolina. Va a haber una modulación antigénica, que quiere decir que los receptores de acetilcolina se van interiorizando, se van metiendo al músculo y por lo tanto se pierde esa acción muscular. Y también hay funciones efectoras de los autoanticuerpos dirigidos al receptor de acetilcolina. Estos autoanticuerpos sobre todo son del tipo Ig1 e Ig3, que van a iniciar la cascada del complemento creando un complejo de ataque a la membrana. Por lo tanto, dañan la membrana del tejido muscular, se pierden los pliegues y por lo tanto termina en una destrucción a nivel de esa membrana. Pero no solamente tenemos que en esta enfermedad hay anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina, también tenemos que hay un anticuerpo dirigido contra el receptor MUS, y este también tiene una fisiopatología importante, y también se da por predominio de células B que van a formar células B a nivel periférico, y al reconocer los receptores de un antígeno que lo confunden con el receptor MUS, entonces generan autoanticuerpos dirigidos contra este receptor, y a nivel de los nódulos linfáticos se van a formar lo que son linfocitos B de memoria, y estos linfocitos B de memoria forman plasmablastos de vida corta que sobre todo segregan una inmunoglobulina del tipo G4. Pero esta inmunoglobulina G4 también va a tener una particularidad. Se forman diferentes inmunoglobulinas y a su vez estas van a, a reaccionar contra la IG4 específicas, y se van a formar dos nuevos autoanticuerpos que van a tener un brazo de una no específica con un brazo de una específica y un brazo de la específica con el otro de la no específica, y van a reaccionar contra el receptor del tipo MUS, y por lo tanto también se va a evitar la unión. Los autoanticuerpos MUS son del tipo IgG4, tienen un rol ambivalente, ya que en los pacientes que sufren de alergia, por ejemplo, se ha visto que están disminuidos los niveles de inmunoglobulina E, pero sin embargo en la miastenia grave tienen un rol patogénico, ya que ejercen su patogenicidad a través del bloqueo de la interacción entre el MUS y el RP4 que se requiere para la agrupación del receptor de acetilcolina, evitando por lo tanto la unión de la acetilcolina al receptor de la acetilcolina. Y además estos autoanticuerpos tienen una función de cambios de brazos que se explica en esta diapositiva. Por ejemplo, tenemos dos tipos de autoanticuerpos IgG4 MUS específicos y no específicos, y se realiza un cambio de brazos, y así como vemos, pues hay un brazo de los anticuerpos específicos y un brazo de los no específicos, y esta es el autoanticuerpo, en este caso patogénico, que se le denomina monovalente específico MUS. Los autoanticuerpos contra LRP4 son otro tipo de autoanticuerpos, ya que interrumpen la señalización de la grina al RP4 y son del tipo sobre todo IgG1, y por lo tanto también tienen una función activadora del complemento. Asimismo, tenemos que cuando no se hallan ni receptores ni autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina, ni anti-MUS, ni anti-LRP4, a la miastenia gravis se le denomina miastenia gravis seronegativa. Tenemos subgrupos de miastenia gravis, como les dije, una miastenia de inicio temprano y una miastenia de inicio tardío en mayores de 50 años.
y en ambos casos pues tiene una afectación del tipo generalizada y por ejemplo en los casos de inicio temprano se asocia a una hiperplasia tímica. En el caso del subgrupo MUS, el anticuerpo que se halla es el anti-MUS y puede ser de tipo ocular, vulvar, generalizada y el timo en este caso es normal. El RP4 el autoanticuerpo que se halla es el anti-LRP4 y aquí la característica es que hay una afectación del tipo vulvar donde el timo es normal. Los seronegativos constituyen un porcentaje del 10 al 15%. E inclusive, por ejemplo, hay una miastenia que se denomina solo ocular que puede tener un anticuerpo variable. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Hay una debilidad muscular. Los músculos más afectados, por ejemplo, en el caso de miastenia ocular, son los músculos oculomotores o el músculo orbicular de los ojos. Y esta debilidad es fatigable, que quiere decir que el paciente conforme hace más actividad se cansa más y es fluctuante, ya que si el paciente reposa o duerme, por ejemplo, al despertar no se queja de debilidad, esa debilidad empeora con el transcurrir del día, con la actividad y mejora con el descanso. 50-85% tienen síntomas oculares y estos se pueden asociar o no a debilidad generalizado. El 50-60% de compromiso ocular inicial desarrollan una miastenia gravis generalizada, mientras que un 15-25% permanecen con una afectación exclusivamente ocular. 20% presentan síntomas vulvares prominentes. Hay casos también en que hay una debilidad muscular aislada en un 5% de los casos. La debilidad es progresiva durante semanas o meses y pueden haber exacerbaciones, por ejemplo, cuando hay consumo de algunos fármacos y también remisiones. Puede haber una debilidad proximal severa y una debilidad muscular vulvar y debilidad de extensión y flexión de la cabeza. Aquí vemos un caso de un paciente que al pedirle que mire hacia arriba y permanezca en esta posición, vemos cómo hay fatigabilidad y va cayendo uno de los párpados donde se nota una caída del párpado como observamos, ¿sí? O sea, la fatigabilidad. Aquí también tenemos el signo de Cojam, que es que al pedirle al paciente que mire hacia abajo y lleve su mirada en la figura B a la posición primaria de la mirada, vemos que el párpado del lado derecho en la figura C y D hay retraimiento del párpado con una mayor ptosis del lado izquierdo. Este es el signo de Cojam. Asimismo, tenemos que la miastenia tiene factores desencadenantes o exacerbantes, por ejemplo, el clima cálido, la cirugía, el embarazo, el posparto, sobre todo el estrés, infecciones virales, medicamentos como los antibióticos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, sulfonamidas, penicilinas, nitrofurantoína, magnesio, el interferón alfa, algunos fármacos cardiovasculares, betabloqueadores, bloqueadores de canales del calcio, quinidina y quinina. Tenemos la clasificación de la miastenia gravis. La clase 1 es cualquier debilidad muscular del tipo sobre todo ocular y el resto de músculos es normales. El tipo 2 ya hay una debilidad pero que esta es leve, que afecta a otros músculos y debilidad ocular. En la del tipo 3 hay una moderada debilidad que afecta a otros músculos que no son oculares y además hay una debilidad muscular ocular de cualquier gravedad. En la del tipo 4 tenemos una debilidad severa que afecta a otros músculos que no sean los oculares y también puede tener debilidad muscular ocular de cualquier gravedad, y la del tipo 5 y es aquel paciente que necesita de intubación con o sin ventilación mecánica. Para el diagnóstico, bueno, lo que tenemos pues es solicitar los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina que tienen una alta especificidad, sobre todo un 100% para detectar casos positivos,
es positivo hasta en el 80% de pacientes con miastenia generalizada y solo un 50% en los que tienen miastenia del tipo ocular. Si al inicio es negativo, se puede a los 6 meses pedir un nuevo dosaje porque ya puede haber una seroconversión. También tenemos casos en los que detectamos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y que es un falso positivo, o sea, es un paciente que, por ejemplo, tiene un timoma, pero no tiene necesariamente miastenia gravis. Lo podemos encontrar en pacientes que tengan Guillain-Barré, síndrome miasténico de Lamberito, en un cáncer de pulmón de células pequeñas, en un paciente que tiene artritis reumatoide tratada con penicilamina y en un 1 a 3% de pacientes mayores de 70 años. También, por ejemplo, el anticuerpo anti-MUS puede salir aproximadamente en un 80% de pacientes que tengan resultados negativos para el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Si tengo el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina y el MUS negativo, pues debo pedir el anticuerpo de la proteína 4 relacionada con la lipoproteína. Y además ya hay otros también anticuerpos, por ejemplo el anticuerpo antiagrina, anticuerpo antiestratriacional y anticuerpo anticortactina. Pero recordemos que para decir que es un paciente con miastenia gravis seronegativa, tenemos que tener el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina negativo, el anti-MUS negativo y el asociado a la lipoproteína 4 negativo. También para el diagnóstico empleamos lo que es la estimulación nerviosa repetitiva, que es un estudio que se hace con un electromiógrafo. Para eso utilizamos 2 a 5 Hz. Es más sensible en el caso de la miastenia generalizada y la positividad se da si al cuarto potencial de acción encontramos una disminución del potencial de acción muscular superior al 10%. Factores térmicos, por ejemplo, factores de movimiento, de estimulación submáxima y temperatura de la extremidad inferior pueden afectar la validez de este estudio. Y la electromiografía de fibra única, que es el mejor método diagnóstico para esta enfermedad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una estimulación nerviosa repetitiva donde vemos de que al cuarto estímulo hay una amplitud del decremento que es del 42%, o sea, superior al 10%, por lo tanto, en este caso la prueba sería positiva. Y una electromiografía de fibra única donde vemos el fenómeno del jitter que nos daría también la positividad para miastenia gravis. También otras pruebas que se usan es el test de hidrofonio, que inicia a los 30 segundos y tiene una duración aproximada de 5 minutos. Iniciamos con 2 miligramos de hidrofronio hasta 10 miligramos con intervalo de 1 a 2 minutos y vemos pues la fatigabilidad muscular y pueden haber efectos secundarios muscarínicos, sobre todo del tipo de dolor abdominal y de diarrea. El ICE-PAC test o test de bolsa de hielo tiene alta especificidad diagnóstica y sensibilidad para distinguir la tosis miasténica, dura de 5 minutos y hay una mejora de la fisura palpebral de al menos 2 milímetros, especialmente para pacientes en los que las acetilcolinesterasas estarían contraindicadas. Aquí en la figura vemos cómo el paciente tiene una tosis que es del tipo asimétrica, le colocamos los ICE-PAC test y después de 2 minutos pues vemos la mejoría de la tosis. Entonces, por ejemplo, para la debilidad del tipo ocular podemos usar de base el test de hidrofronio, el ICE-PAC test. El ICE-PAC test tiene una sensibilidad de 89%. Podemos hacer estimulación repetitiva a nivel facial y pedimos el test, sobre todo anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y si tenemos ya una debilidad orofaringeo generalizada, pues de frente nos vamos a realizar la prueba de estimulación repetitiva, la electromiografía de fibra única y para pedir los test inmunológicos pedimos el anticuerpo contra los receptores de acetilcolina y el anti-MUS y el primero nos salió negativo.
La tomografía computarizada con contraste de tórax nos ayuda para ver pacientes que tengan timoma. ¿Ya? Y en el diagnóstico diferencial que debemos de hacer de pacientes con miastenia gravis, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, un síndrome, una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda de tipo Miller-Fisher, que es un tipo de Guillain-Barré caracterizado por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. También tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales de cualquier isquemia de tronco encefálico, ya que estos se van a caracterizar por tener, por ejemplo, oftalmoplegias, pero también van a estar asociados, por ejemplo, a debilidad del trigémino, a una debilidad orofaringia, una debilidad a nivel de la musculatura de la lengua, y siempre va a haber una hemiparesia o hemiplegia alterna, contralateral al sitio de la lesión a nivel del tronco encefálico. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el Lamberito y los síndromes miasténicos congénitos. Pues en los síndromes miasténicos congénitos vamos a tener una debilidad que se va a presentar desde el nacimiento. Ya el Lamberito lo vamos a hablar más adelante, así como el botulismo. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es un ELA de tipo vulvar, donde la debilidad pues va a ser a nivel vulvar, pero para esto tenemos que encontrar también signos de primera neurona como hiperreflexia, Babinski, y ahí el diagnóstico pues lo da la electromiografía. También tenemos en los casos de miastenia gravis, sobre todo del tipo ocular, hacer el diagnóstico diferencial con la oftalmoplegia externa progresiva crónica, pero a diferencia de la miastenia gravis, aquí la ptosis es simétrica, crónicamente progresiva, no hay fatigabilidad o fluctuante, o sea, es permanente, y hay una rara diplopia significativa, tiene una progresión lenta y desarrollo uniforme de todos los músculos oculares intrínsecos, y la distrofia muscular oculofaringea, que se va a caracterizar por una debilidad también de los músculos oculares y también asociada a una debilidad faringea. Los diagnósticos pues los van a dar las biopsias musculares y las pruebas de ADN. Para el tratamiento tenemos que diferenciar bien cuando se trata de una crisis miasténica de un tratamiento de una miastenia normal, ¿no? Una crisis miasténica va a ser caracterizada por aquel paciente pues que ya tiene el diagnóstico, inclusive el debut de miastenia gravis, y que debuta pues con una insuficiencia respiratoria severa, un empeoramiento de los síntomas, y que van a tener necesidad de intubación mecánica o uso de oxígeno, y para lo cual pues aquí el tratamiento difiere, y el tratamiento entonces en una crisis miasténica va a estar dado por plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa. Para la plasmaféresis se usan de 5 a 6 intercambios de 2 a 3 litros en días alternos, o en el caso de inmunoglobulina se usa de 1 gramo por kilo a 2 gramos por kilo divididos en 2 a 5 días, o lo que nosotros damos es 0.5 gramos por día por 2 días o 0.0 gramos por día por 5 días. La mejoría se ve entre unos días y hasta 2 semanas, y generalmente dura de 2 semanas a meses. Entonces, si yo tengo un paciente que ya está con ventilación mecánica, le inicio la inmunoglobulina intravenosa inmediatamente, inicio prednisolona, tengo que evitar el uso de magnesio y considerar evitar el uso de piridostigmina. ¿Ya? Y para pacientes sin ventilación mecánica lo mismo, y evitar usar piridostigmina ya que tengo incremento de lo que son las secreciones. En todo paciente que yo sospecho miastenia gravis, debo pedir mi dosaje de anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, ver la función tiroidea. Si me salió negativo los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, hacer un dosaje de anticuerpos tipo MUS.
hacer, ¿cómo se llama?, estudios neurofisiológicos que me ayudan para establecer el diagnóstico y sobre todo para también hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías. Me puedo ayudar de la estimulación nerviosa repetitiva y si esta me sale negativa, considerar el uso de la electromiografía de fibra única. También hacer una resonancia magnética cerebral de cerebro, sobre todo para descartar lesiones de tronco, y también hacer un escáner a nivel de tórax para ver sobre todo el mediastino. Si yo ya tengo la sospecha de miastenia, pues, y los test me salieron negativo y clínicamente sospecho de una miastenia, se podría considerar el caso de un síndrome miasténico congénito. Y también, bueno, puedo hacer uso también del test de Tensilon o Edofronium y si aún tengo duda del diagnóstico, referir pues a un especialista en esta enfermedad. Por ejemplo, para el tratamiento de la miastenia ocular, lo que se usa es la piridostigmina dosis escalonadas. La piridostigmina viene de 60 miligramos, debo iniciar 30 miligramos, o sea, media tableta, 4 veces al día por 2 a 4 días, luego 60, una tableta 4 veces al día por los 5 días siguientes y luego puedo incrementar hasta 90 4 veces al día por una semana si se requiere. Por ejemplo, para yo retirar este fármaco, ¿ya? Si uso piridostigmina en monoterapia, debo llegar a la dosis efectiva más baja con la que puedo controlar los síntomas y lo tengo que retirar lentamente hasta la dosis efectiva más baja, ¿ya? Si yo tengo síntomas a pesar de la piridostigmina, ya tengo que empezar con prednisolona. Entonces, la prednisolona tengo que iniciarlo con 5 miligramos en días alternos por 3 dosis e incrementar 5 miligramos cada 3 dosis hasta que los síntomas mejoren. La dosis máxima es 50 miligramos en días alternos o 0.75 miligramos por kilo en días alternos. También la debo retirar buscando la dosis efectiva más baja solo después de lograr la remisión, o sea, ausencia de síntomas y signos que se han retirado de piridostigmina. Y la reducción se hace en 5 miligramos en días alternos hasta 20 miligramos en días alternos. Cuando llego a 20 ya tengo que reducir en 2.5 en días alternos y por debajo del 10 ya tengo que reducir 1 miligramo por mes. Si yo ya uso de prednisolona 15 a 20 miligramos días alternos, ya tengo que usar un inmunosupresor, por ejemplo, como acetropina. Para la miastenia gravis generalizada, igual que la ocular, primero usamos piridostigmina en dosis escalonada y siempre tengo que buscar la dosis efectiva más baja. Y si veo que no hay mejoría, ya tengo que añadir lo que es la prednisolona y inicio con 10 miligramos en días alternos. Recuerden que en la ocular iniciamos con 5 y tengo que hacer un incremento de 10 miligramos. La dosis máxima es 100 miligramos, en la ocular era 50 o 1.5 miligramos por kilo. Y si yo tengo un fallo en la respuesta adversa, debo incrementar los corticoides o también en otras realidades incluso se puede usar inmunoglobulina o también podemos usar otros fármacos como rituximab. Para retirar la prednisolona la debo reducir buscando la menor dosis eficaz. Debo reducir en 10 miligramos mes calendario hasta que llegue a la dosis de 40, luego en 5 hasta lograr 20, luego en 2.5 hasta llegar a 10 y menos de 10 ya voy reduciendo 1 miligramo por mes. Si voy usando 15 a 20 miligramos, pues necesito inmunosupresión con acetropina. Ya, entonces, en resumen, los corticoides se pueden iniciar de 2 a 3 semanas para casos tanto de miastenias gravis oculares y generalizadas
puedo usar de 60 miligramos, 80 miligramos por día. Y como les dije, pues se puede iniciar con 5 en el caso de ocular y 10 en el caso de generalizada. Y el tratamiento a largo plazo va a estar dado por fármacos como el micofenolato, mofetilo y la zatropina. El micofenolato es un inhibidor de la deshidrogenasa de monofosfato. La dosis es de 2 gramos al día, 3 gramos al día, dividido en 2 dosis cada 12 horas. El efecto se ve en semanas hasta 2 meses y la zatropina es un 6-mercaptopurina que bloquea la síntesis de nucleótidos y la proliferación de linfocitos T. La dosis es de 2 miligramos por kilo a día, 3 miligramos por kilo día y el efecto terapéutico es tardío de 4 a 8 meses. Entonces, por ejemplo, aquí hay un resumen de las terapias. También otras terapias son la ciclosporina, ¿ya? Que es un ahorrador de corticoides. El tracolimus también se puede usar. Su efecto del tracolimus se ve en 4 a 8 semanas. También podemos usar, por ejemplo, pulsos de ciclofosfamida, 50 miligramos por metro cuadrado. Y también se puede usar rituximab en casos de miastenia gravis refractoria, especialmente sobre todo las que son del tipo antimus. Ya, por ejemplo, aquí hay algunas terapias, por ejemplo, para otros casos como son la timectomía, que se ha visto un beneficio clínico. Inhibidores del complemento también podemos usar, anti-CD20 como el rituximab. Inhibidores del FcRn, podemos usar anti-CD19, inhibidores de los proteosomas, ¿sí? Todos estos últimos que se esperan que tengan efectos clínicos esperados. La miastenia gravis en el embarazo. Yo tengo que tener un buen control de la miastenia gravis antes de que la paciente quede embarazada. Siempre tener el objetivo del parto vaginal espontáneo, ya que para, por ejemplo, una cesárea se emplean, por ejemplo, algunos anestésicos y podrían desencadenar, por ejemplo, una crisis, ¿no? Los recién nacidos de madres miasténicas corren el riesgo inclusive de sufrir una debilidad miasténica transitoria que comienza unos días después del parto, incluso si la madre está bien controlada, y estos bebés deben tener todo el acceso a un apoyo neonatal de alta dependencia si lo llegan a recurrir. También se ve que puede presentarse artrogriposis fetal, que es una rara pero complicación reconocida en madres que tienen miastenia gravis. La piridostigmina no cruza la barrera hematoencefálica y no hay reportes de malformaciones fetales. Además, la lactancia materna es compatible. La prednisolona tampoco ha mostrado incrementos de malformaciones fetales. La zatropina también parece segura en el embarazo, así como la ciclosporina, y el micofenolato, mofetil y metrotexate no son seguros en el embarazo, y el metrotexate tampoco es seguro para la lactancia materna. ¿Cuándo está indicada la timectomía para pacientes sin timoma? Está indicada en los pacientes menores de 45 años que tengan anticuerpos positivos contra los receptores de acetilcolina. Esto puede ser más efectivo si es temprano, y los pacientes llegan inclusive a tener un control óptimo de la miastenia con el procedimiento, ¿no? Ya dentro de los síndromes miasténicos tenemos al síndrome de Eaton-Lambert. Es un síndrome que va a estar caracterizado por un ataque sobre los canales de calcio voltaje dependiente, PQ, que se le conocen como BGCC, a nivel de la terminal nerviosa presináptica y también a nivel de los ganglios autonómicos. O sea, ya aquí en el síndrome de Eaton-Lambert vamos a tener manifestaciones autonómicas. La edad de inicio es más frecuente a los 40 años, está asociada generalmente a una malignidad de base. Lo más común es el carcinoma de células pequeñas de pulmón.
En esta figura vemos, por ejemplo, un músculo normal con sus canales de calcio muy bien formados. A nivel ya patológico, vemos que hay un bloqueo de estos canales de calcio que no permiten que ingrese un calcio a la terminal nerviosa y por lo tanto la liberación de cuantos de acetilcolina se ve afectada. Entonces, clínicamente es un paciente que va a tener sobre todo debilidad en miembros inferiores, con una boca seca, disfunción eréctil, hipotensión postural, constipación, ojo seco. Los reflejos osteotendinosos pueden estar ausentes o disminuidos. La fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos se mejoran levemente después del ejercicio y la respuesta al hidrofonio no es consistente como en la miastenia grave. Los síntomas vulvares y oculares son raros. Cuando se presenta apnea prolongada y dependencia ventilatoria es solamente cuando se han usado bloqueadores musculares, sobre todo en las cirugías. O sea, este no es un síntoma común en esta enfermedad. Como diagnóstico podemos usar los estudios neurofisiológicos, donde vamos a encontrar potenciales de acción muscular de baja amplitud, los cuales van a incrementarse durante una estimulación máxima o después de una máxima activación muscular. Siempre debemos buscar malignidad y como está más relacionado al cáncer de células pequeñas de pulmón, pues hacer una tomografía de tórax, un PET pulmonar para buscar alguna malignidad. También por medio de inmunoprecipitación podemos dosar los anticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependiente y también se puede dosar el anticuerpo SOX. Como tratamiento, bueno, la mejor terapia es la terapia del cáncer. Se puede usar 3-4 DAP de 5 a 25 miligramos 3 a 4 veces al día. Se puede usar inmunoglobulina intravenosa, también en algunos casos piridostigmina o anidina, pero la respuesta no es tan buena como en los casos de miastenia. Con referencia a la plasmaférica, corticoterapia o agentes inmunosupresivos, se dice que pueden proveer algunos beneficios. El botulismo viene a ser una enfermedad que va a estar causada por una toxina que es producida por la bacteria anaerobia Clostridium botulinum y sobre todo los subtipos A, B y E. Van a bloquear la liberación de acetilcolina de la terminal nerviosa motora y también a nivel simpático y parasimpático del ganglio nervioso. El target intracelular sobre todo es la proteína del tipo SNR. Va a caracterizarse por una severa parálisis muscular que es duradera, con inicio de síntomas de 12 a 36 horas después de la ingesta de comida contaminada y van a estar precedidos por náuseas o vómitos. Clínicamente va a ser un paciente que presenta visión borrosa, disartria, disfagia, una respuesta pupilar a la luz abolida. Con respecto a los reflejos osteotendinosos puede haber una reducción variable, la debilidad progresa, se puede hacer severa, hasta puede haber una parálisis respiratoria severa que ocurre rápidamente. También puede haber oftalmoparesia extraocular, anormalidades pupilares, voz seca, hipotensión postural y retención urinaria. En los hallazgos de electromiografía tenemos una reducción del potencial de acción muscular, sobre todo en su amplitud, en al menos 2 músculos, al menos 20% de facilitación del potencial de acción muscular durante la estimulación tetánica y una persistencia de facilitación por al menos 2 minutos después de activación. No hay una exhaustación post-activación. Y en la electromiografía van a ser potenciales de unidad motora cortos que van a imitar unidades motoras miopáticas. Tratamiento: administración de la antitoxina bivalente, la tipo A y B o trivalente ABE. La antibioterapia no es efectiva si la causa de los síntomas es la ingestión de toxinas más que el organismo. En el botulismo infantil podemos usar inmunoglobulina humana botulínica intravenosa porque va a neutralizar la toxina por muchos días después del inicio de la enfermedad.
Los corticosteroides no son beneficiosos y se puede usar 3,4-DAP que puede mejorar la fuerza pero no la función respiratoria. Muchas gracias por la atención, chicos. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi mail y también si necesitan que les mande la bibliografía. Gracias por su atención.